Buenos días. Eh, no es tarea fácil, para mí es la primera vez que me toca iniciar eh, un encuentro como este, pero vamos a intentar. Preferiría hacerlo de pie, pero ya he comprobado que no es posible por los mandos del ordenador. Y vale. Eh, Esto lo pasamos rápido. Para la presentación he tirado un poco de los cortes y pegas que están al uso actualmente, pues para dar una síntesis del grupo de Lotus, de lo que estamos hablando. Pertenece a la familia de las leguminosas, Fabaceae, que tienen en torno a 120 o 130 especies aceptadas de casi 450 descritas. Aquí tienen que ver bastante los propios taxónomos en sus discusiones, pero también actualmente tiene bastante que ver con los aceptadores. Ahora verán en cualquier documento de las especies, sobre todo en los más oficiales, que hay especies descritas y especies aceptadas. En esto tengo algo que decir, y lo digo muy sucintamente, de que un investigador se puede pasar años detrás de algo que considera distinto, meses de trabajo intenso para elaborar una publicación, y luego alguien, no sé de dónde sale, tiene la capacidad de decir si eso es válido o no es válido. En esa estamos. Y por ahí van un poco los tiros de mi ponencia. Los datos, bueno, pues obviamente hoy tiramos bastante de polvo, pues en el momento de la consulta, en este caso 2025. Los 5 archipiélagos macaronésicos se vienen reconociendo en este grupo unos 40 taxones, 40, 44, etc., y que están incluidos en unas 4 sesiones. El género, en conjunto, eh, mm, está dividido, está agrupado en unas 14 secciones que están distribuidos por la zona de Eurasia, África, Australia, pero ausentes introducidas, pero ausentes de forma natural en todas las dos Américas y en el este de Asia. Eh, de esas 14 secciones hay que enfatizar en que es particularmente diversa en la región mediterránea y en Macaronesia. De los 5 archipiélagos macaronésicos, se han venido reconociendo unos 40 taxones, 44, pero en 4 secciones: Pedrosia, Lotus y Canarias. Para entendernos un poco, en la sección Canarias es la que venimos habitualmente conociendo como Dorignio. Y luego los Lotus y Lotus son especies más continentales, que nos llegan aquí de una forma con muy pocas especies. El peso fundamental de los Lotus en Macaronesia es de la sección Pedrosia. Una sección que se caracteriza fundamentalmente porque en el estilodio tiene un pequeño diente que no lo tienen ninguna de las otras especies del grupo. Con ese pequeño y casi microscópico carácter es lo que define a todo el grupo. Bueno, esto obviamente está detrás respaldado, tengo que comentarlo, por distintos proyectos que de alguna manera ya Julie lo ha descrito de una forma mucho más explícita, pero bueno, nombrar los trabajos de Alan y colaboradores en el 2004, de Jareva en el 2003 y 2006, entre otros, Sandra y colaboradores en el 2006, Ojeda, que ha sido nombrado también aquí ya varias veces, en el 2012, 2014 y varios trabajos más, Cramina en 2016, o Jaén Molina en el 2021 y muchísimos más. Pero bueno, como introducción, esto. Y empezamos ahora un poco con el planteamiento. Tenemos, para ir situando mi ponencia, aquí dos tablas, dos relaciones, una a la izquierda y otra en el centro, donde intenta comparar lo que se decía Hansen y Ansunding en 1993 y lo que se recoge ahora en el Biota 2025.
Hansen y Sund en el 93 recogía unas 13 especies y 7 variedades. Claro, hay que hacer advertencia de que estos autores, pues todavía en una nebulosa poco entendida, incluían para Gran Canaria, porque aquí ya estamos metidos en el entorno de Gran Canaria, que es el que tengo asignado para la ponencia, incluía para Gran Canaria la presencia de Lotus campiloclado, que hoy sabemos que no está. Recogía la presencia de Lotus genistoides, que hoy sabemos que es una sinonimia nomenclatural y además no publicada, nomen nudum, de Lotus espartioides, es lo mismo. Por lo tanto, ese nombre no vale para usarlo como se viene usando habitualmente, pero en todo caso está por describir lo que sustituiría a genistoides. El nombre genistoides no se puede usar. Y otras cosas más, que ya de alguna forma en el biota se vienen pues un poco limando. Se añaden nuevas especies, Arinagaensis, por ejemplo, no estaba descrito, se añade, tampoco estaba reconocido el tener lo que ya llevaba descrito desde el siglo XIX, y se eliminan pues las especies que no corresponden. Pero luego también otras que por criterios, por ejemplo, se elimina de Gran Canaria Lotus lectophilus, porque se viene asimilando a Lotus glaucus, que como veremos, ya ahora el Lotus glaucus queda definido para Madeira, pero no para Canarias, porque lo sustituye el Lotus tenellus, cuyo tipo es de la isla de Tenerife. Y luego marcamos también un poco lo que son los lotus continentales, algunos introducidos, otros nativos, pero que lo vamos a dejar fuera. Y entonces pasamos a la columna de la derecha, donde quedan las 7 especies de la sección pedrosia de Gran Canaria. Arinagaensis, Caribiridi, Glaucus, que ya hablaremos de ello, Holosericius, Unkeli, Espartioides y Tenellus, que vendría a ser lo mismo que Glaucus, pero eso pasamos a verlo. Las especies clásicas, las conocidas, están ahí en el mapa a la derecha, empezando por el oeste, Viridi, al este Arinagensis y Kunkeli. Y luego allá en las cumbres, las típicas, conflictivos, espartioides y holosericios. Y luego una especie de nube, que lo hemos hecho así un poco difuso, que va desde el noroeste, norte y este, que es lo que hemos venido llamando Glaucus, confirmar, que si Leptophilus, que si Tenellus, etcétera, etcétera, que todavía está por resolver, trabajo por hacer. Y ahí en la foto ven en el sentido de arriba abajo y de izquierda a derecha, una muestra de Calis viridi, del espartioides y luego sericio. Fíjese las fotos de lo que llamamos espartioides y lo que llamamos holosericios. Taxonómicamente, visualmente, no tienen ningún problema en principio. Son completamente distintos, pero hasta ahora los datos moleculares no consiguen resolver. Y debajo tenemos ya las especies más costeras. Al principio a la izquierda el grec, el conjunto de Lotus glaucus, en el centro de la Arinagensis y el Kunkeli. Vamos a centrarnos ahora en las partes de las especies de la cumbre, el espartioide y el holosericio, que nosotros seguimos manteniéndolo como diferenciado, por lo menos desde el punto de vista morfológico, lo es. Ahí tenemos las dos fotos de arriba, que volvemos a repetir con otras dos fotos, las diferencias entre uno y otro simplemente visualmente. Y luego estas especies han dado como una especie de rebose, como si arriba virtiéramos un bidón de algo que luego corre por las vertientes, curiosamente no precisamente por los barrancos, sino por los lomos, donde ya partiendo de la cumbre, tenemos esos dos redondelitos de azul un poco más oscuro, es que es donde se vienen definiendo lo que llamamos genistoides, que como digo, si eso se mantiene como diferencial y la biología molecular lo apoya, eso sería ya una especie nueva, que había que ponerle nombre. Y luego lo que corre por los lomos hacia Güimes, por ejemplo, la pasadilla, pero que también bajan hasta el barranco Guayadeque por un lado y por el otro hacia el noreste, que nos llegan hasta Bandama. Incluso lo he visto ocasionalmente en el propio Jardín Canario. Son estas formas que aparentemente nos llegan desde la cumbre. Luego hablaremos un poquito más de ello. Y en la foto debajo tenemos ese supuesto genistoide, que lo pongo entre comillas,
y luego el de bandama, que también lo pongo entre comillas, porque son taxones que hay que trabajar. El grupo conflictivo, ya lo ven ahí en el mapa, cómo se complica la cosa, del Great Glaucus en Gran Canaria. He mantenido simplemente como referencia, que hacen también un poco como de límites, por un lado el Caliviridi, en el oeste, y en el este Arinagensis, este sur, Arinagensis. Y aquí ya destacamos, pues también está el Kunkeli, aquí destacamos esa especie que desapareció un poco de los listados, pero que ya está descrita por Lowe en el siglo XIX, que es Lotus lectophilus. Abarca una zona muy concreta del entorno de la ciudad de Las Palmas y próximo. Pensé en algún momento de que esta planta luego tenía su proyección hacia el sur por el este, pero en una zona interior, un poquito interior, pero Sandaral y colaboradores al hacer el estudio encontraron que tanto la de Bandama como las del este, como las del sur de Barranco de Ayagaure, etcétera, junto con las de Pilancones, todas formaban parte de una única especie que es Lotus espartioide. Pero nos encontramos ahora con otras cosas. Lo que está desde bueno, el lectofilo lo tenemos arriba en las dos primeras fotos de la izquierda y centro. Esa sería la forma típica del lectofilo, que por cierto, crece en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en los jardines donde estudiaron mis hijos en primaria. Había que limpiarlos porque eran casi una mala hierba. Y siguen estando en ese entorno. No tienen prácticamente, tienen pocos entornos naturales, Barranco Iriguada, por ejemplo, donde crece, pero lo tenemos metido entre nuestros jardines. Tiene una cosa muy curiosa para una especie cuando estamos hablando de resiliencia. En las fotografías de la banda media están recogidas distintas poblaciones y le hemos puesto los nombres entre comillas, porque no son nombres obviamente oficiales, el Punta Arenas, que ni siquiera está latinizado, el limonio de Punta Arenas, el limonio del Trapiche, el limonio de la Garita, para recoger el noroeste, el norte y el este. Estos serían formas en donde se mezclarían las del norte y las del oeste como una cosa del tipo glauco pendiente de estudiar, segunda especie, que podría ser especie nueva, y luego en la zona de la garita, de la derecha, que pensábamos que podía ser del tipo del lectophilus, pero parece ser que no, que se nos une más a la primera. Pero bueno, están ahí y recorren todo ese arco. Cosa curiosa, en Amagro, un día caminando por allí me encuentro algo inesperado y eso que a mi modo de ser, coño, ¿y esto qué es? Bueno, pues ese coño, entiéndalo en el buen sentido de la palabra, suave, amable, como lo definía nuestro amigo querido Manolo Vieira, pues resulta que ese coño tiene apoyo molecular. Es lo que tenemos arriba, justo a la derecha. Ese lotus es distinto. Montaña de Magro nos sorprende de nuevo con algo, con tantas veces visitado y tantas veces tal, que todavía encierra cosas para ese monumento natural. Es increíble la cantidad de cosas exclusivas que tiene. Podría ser una más, cuarta especie. Y luego tenemos la parte de abajo de las fotografías de Guayadeque, de la Pasadilla, del Palmital, que ya, como hablando el otro día con Ruth, ya me avisaba de que eso poco tiene que ver ni con el Lotus espartioide del Pinar, ni tampoco con mi supuesta prolongación del Lotus lectophilus desde Las Palmas hacia el este. Quinta especie. Ese es el panorama que tenemos para en Gran Canaria. Y vamos ahora ya a pasar, porque el tiempo nos apremia, a qué tenemos en Cabo Verde. En Cabo Verde, los corazoncillos, tiene como unas 17 especies y variedades endémicas, todas pertenecientes a la sección Pedrosia, a excepción del Lotus aliano, que es de la sección Chamaelotus, como también lo es Lotus glinoide, que ha sido citado, pero no confirmado, para la isla de São Vicente, e incluso en los listadores dan como probable nativa o quizás introducida, como algunos autores advierten. Pero
no tengo noticias de que se haya encontrado recientemente. El listado de especies lo tienen ahí, que corresponde, vamos a hacer también la comparación como hicimos con Gran Canaria, de una lista de Loving, de uno de los grandes investigadores de la flora de Cabo Verde con todo su equipo, en 1986. Y los resultados eran 9 especies y 3 variedades. Vamos a centrarnos en la decisión pedrosia, vamos a dejar las otras 2 especies. Con la distribución que ven ahí y las islas, donde por las letras más o menos podemos orientarlo. Hay una cosa muy curiosa que también funciona en Canarias, que es que fíjense que cada especie es casi exclusiva de una isla, con la excepción de Bruneri, que está en las 3 islas orientales, en Sal, Boavista y Mayo. En Sal es la especie que ocupa la isla, en Boavista y Mayo es bastante rara, muy escasa. Y luego otra cosa que también quiero hacer énfasis en ella, el lotus purpúreo. Fíjense que es una especie que prácticamente aparece en la mayoría de las islas. De esto volvemos a comentar algo más. Vamos a ver ahora el otro extremo, aquello era de 1986, ahora estamos en el 2025 con los datos disponibles en POWO. Repito, en la primera línea del número de especies, 9 especies, 3 variedades, de las cuales 8 pertenecen a la sección Pedrosia, de la lista anterior, de 1986. La lista actual, 5 especies endémicas, 4 de la sección Pedrosia y una de Chamaeloto. ¿Qué estamos hablando? Estamos diciendo de que entre 1986 y 2025, la isla de Cabo Verde ha perdido la mitad de los endemismos. Les digo, la isla de Cabo Verde no ha perdido ningún endemismo. Lo que se ha ganado es la miopía de los taxónomos que las identifican. Tenemos 2 casos en la fotografía. En la parte de arriba nos encontramos en la izquierda Lotus jacobaeus, a la derecha Lotus melilotoides, un nombre que rescato del siglo XIX de Webb. Porque desde hace tiempo y últimamente no se reconoce, lo ven en la lista de la derecha, que es dentro de Lotus jacobaeus a la mitad, incluye a Lotus melilotoides, no se le considera ni siquiera variedad. Lo mismo pasa con el Olivierae, que incluye en las listas, no en la naturaleza, a Lotus latifolio. Y todavía purpúreo, que incluye la que ya vimos antes. Y ahí tienen toda la lista de las islas donde está citada todavía en 2025 esa especie. Bueno, pues bajando en la fotografía, en la línea de abajo, nos encontramos a la izquierda Lotus latifolio, especie que conozco, extremadamente rara, en peligro de extinción, poco conocida, que se confunde, la mete dentro del Lotus olivierae, que es la que está a la derecha. Lotus olivierae es una especie montana, de las zonas cumbreras de la isla. Lotus latifolia es una especie que no supera más allá de los 900 metros, se queda en la zona media-baja. Es verdad que en algunas cosas se han dado coincidencias y como ocurre en todas estas familias, en todas estas familias en el sentido coloquial, se hibridan. Hay hibridaciones, hemos visto hibridaciones, pero tampoco es para tirarse las manos a la cabeza. Lotus latifolia existe, en peligro de extinción y muy poco conocida por los botánicos que han visitado las islas, y Lotus liberae existe una especie bastante grande. Y además, entre las dos en Santo Antão. Las demás, en Santo Antão existen también otras especies a tener en cuenta. Y paso a una última diapositiva y termino. Rescatando un trabajo también de los alemanes, donde está Loving, Kilian, Gustav, encabezado por Broman. Amigos de Arnoldo ha publicado con ellos, unos trabajadores incansables desde el territorio, desde el trabajo, han dado los mejores resultados para toda la flora nativa endémica de Cabo Verde, como no había nada anterior, con localizaciones por mapas y sobre todo con estudios ambientales, como se ve en la gráfica, en la parte central. Esto lo hacen para todas y cada una de las especies nativas de Cabo Verde, endémicas, perdón, de Cabo Verde. Es una publicación genial, pero a mi modo de ver, lo ven en la lista, incluyen a esas especies que ya están recogiéndose en POWO, esas 5 especies, sumergen dentro de esas especies, por ejemplo, en Bruneri sumergen en Jacobaefolio,
variedad florifolia. En latifolio incluyen a Olividae. Curiosamente aquí está en el orden inverso. Arnoldo me podrá aclarar cuál es el que tiene la prioridad, si el que se publicó primero o el que se publicó después. Aquí le dan la validez a latifolios, que es el más antiguo, pero en la lista anterior vimos que era al revés. Estaba el latifolios como sinónima de Olividae. Pero bueno, en cualquier caso, para mí existen las dos. Y luego tenemos el purpúreo con todo eso que a nivel taxonómico se ha descrito. Es el incremento dentro de algunas especies de esas sinonimias, a veces no tan bien justificadas y en algunos casos totalmente rebatibles perfectamente. Tenemos a la derecha, totalmente a la derecha, tres imágenes de lo que la gente, los botánicos, Pogo, reconocen a través de obviamente, los investigadores, o es simplemente una página donde se recogen los últimos resultados, los últimos acuerdos, de fotografías de lo que se viene recogiendo como purpúreo. Arriba es el boli, que es de la isla de São Vicente, una estupenda especie, una muy buena especie. En medio, el purpúreo de Brava, pendiente. Y debajo, el purpúreo de la isla de Fogo, pendiente. Si nos fijamos en el mapa y tenemos en cuenta que el lotus purpúreo tiene como tipo un material recogido en la isla de São Nicolau, situada en la parte de arriba, en las islas del norte, en la de la derecha, o en el centro de la imagen, en São Nicolau, ahí es donde está el tipo de lotus purpúreo. Pero ya el lotus de São Vicente es el que tenemos en la imagen superior, Lotus boli, una muy buena especie, con lo cual ya São Vicente se queda sin purpúreo. En Santo Antão tiene también su versión ya descrita, perfectamente diferenciada. Hay algo que biogeográficamente tenemos que tener en cuenta, a veces funciona, a veces no, depende de que cuando es con un grupo de especies como esto, que la mayoría de las especies son de una única isla y pocas veces son compartidas con otras, de que de pronto tengamos una especie que parece que están todas, es como cuando menos a desconfiar. Bueno, pues ya la desconfianza, una de ellas la resolvía Rivas Martínez y su equipo en el 2017, no Rivas Martínez solo, sino todo un buen equipo, con otro trabajo excelente de las Islas de Cabo Verde, discutible como todos los trabajos científicos, para Boavista. Y en Boavista decide diferenciar el Lotus davalieri como especie nueva, con lo cual ya la especie de São Nicolau se va quedando cada vez más aislada. Nos quedan las islas del sur. En las islas del sur, por lo que yo conozco, y lo acabo de comentar tanto para la isla de Brava como para la isla de Fogo, eso no tiene nada que ver con el lotus purpúreo que vemos en los pliegos, en el pliego tipo, y vemos lo que crece como tal en la isla de São Nicolau. Con esto, y concluyo, es lo que queda por hacer. Este no era un trabajo de conclusiones, sino un trabajo de mirador, de ponernos en un punto donde podamos ver qué es lo que hay, qué es lo que existe y lo que nos queda por hacer. Ya perdí la cuenta, pero estamos hablando ya de 7 u 8 especies que necesitan nombre. Y hay que rescatar en unos casos o hay que describir en otros. Muchas gracias. Para la pregunta, si alguien tiene alguna cuestión, que sea una pregunta, que no sea una ponencia alternativa. Online, no sé si ahora. Yo tengo una. Has mencionado a Lotus genistoides, entre comillas. Es el mismo Lotus genistoides que anteriormente se. ¿Es el mismo Lotus genistoides que anteriormente se consideraba como afín a Lotus holosericios o es otro Lotus genistoides? No. De lo que yo entiendo y conozco y de lo que está publicado, no existe ningún Lotus genistoides válidamente publicado. Partiendo de ahí, cuando revisas el material, te das cuenta, material de los pliegos y el trabajo de web, te das cuenta de que en su conjunto de pliegos, en un momento determinado, le dedica un tiempo y ese lote
lo clasifica como espartioides manualmente. ¿Vale? En otro momento estudia otro lote y manualmente le pone las etiquetas genistoides, pero el material es idéntico, es igual, es el mismo lote. Cuando al final hace la publicación efectiva, cuando ya publica la especie, le gusta más o recoge el espartioide y se olvida de genistoide. El genistoide se queda como un nombre, nudo de lotos espartioides válidamente publicados. Arnoldo me puede corregir y apuntar si esto es literalmente pero esto es lo que yo entiendo. Con lo cual, el lotus genistoide que se intenta rescatar desde antes de, ya lo rescata Hansen Hansunden, ya lo nombré antes, ¿no? Y también en el Jardín Canario, David Brown lo recogía, y muchas veces lo tratábamos así, y se sigue tratando todavía en las listas, sigue apareciendo, ya se lo advertía a Ruth, Sí, de que no conviene. No conviene. Conviene hacerlo y es mucho más elegante, como lo hacen hoy los biólogos moleculares, que cuando una cosa no tiene la identificación adecuada, SP. Y si hay varias, SP1, SP2, SP3. Esta sería una SP, hasta que eso se concluya si realmente se ve que es algo diferente al espartioide. Lo que pasa con los sericios, creo que en parte, estuve revisando los trabajos de Felicia Oliva, no sé si está por aquí hoy, No. hay un problema muy serio de muestreo. Cuando no se conocen bien los taxones o no nos fijamos bien en los taxones, a veces, de hecho ustedes, porque también Julia, tú participas, ahí establecen como 3 taxones. Establecen un taxón que lo llaman espartioides, a otro que lo llaman genistoides y a otro como pendiente. Pero entre ese pendiente el genistoide y el espartioides, incluyendo toda la zona de pilancones, ¿qué es ese? Pero no lo entendí. Yo leí los trabajos y no lo situé en ningún sitio. Pero bueno, es un trabajo, un avance, aportan cosas interesantes, pero no resuelve. En este tema no se queda ahí un poco pendiente, ¿no? Con lo cual, el otro genistoide, lo digo, es un nombre nudum que corresponde exactamente, de estar descrito sería sinonimia, quizás heterotípica, porque son pliegos distintos, pero exactamente lo mismo que espartioides, con lo cual otro queda como... Bueno, gracias. Tenemos un punto de debate porque efectivamente en aquel trabajo pues había muchas poblaciones marcadas como SPs y de hecho lo que llamábamos genistoides se quedaba más cerca genéticamente de holosericios que de espartioides. Pero bueno, puede haber errores o de interpretación o de muestreo. Damos paso ya al siguiente ponente, Arnoldo. Vamos bastante bien de tiempo.